Digamos, las restrictivas son las que menos me gustan. El tema de restringir el acceso, el cobro, aun cuando compartan algunos, podría uno repensarlo, volverlo a mirar. No para todos. No para todo, habría que mirar, de pronto haya unos espacios, coincido. Yo creo que por la estadística sí podría haber como un desbalance todavía en el sistema penal acusatorio entre unos y otros, defensores, policía judicial, fiscales, hemos terminado jueces. De ajustar el modelo. El modelo tampoco y el mapa judicial tampoco, porque eso sí que lo he hablado con la fiscalía y hay lugares en donde tenemos jueces pero no fiscales, o al revés, tenemos fiscales pero no jueces. Un estudiante entra primer semestre aquí, ve este video y dice: yo quiero ser como ella. ¿Qué consejo le das? Bueno, yo diría que si me ven y dicen: yo quiero ser magistrada del Consejo Superior de la Judicatura o quiero ser magistrada de la Corte, sigan el sueño, se puede. Esto es Al Derecho y al Revés, ideas que van y vienen. Doctora Diana, bienvenida a esta, su casa, literalmente su casa. Gracias, decano. Tenemos hoy el gran privilegio de tener con nosotros a la doctora Diana Remolina, fue presidenta, ahora es magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, una persona que tiene el mayor conocimiento sobre la justicia en Colombia, una persona que más ha luchado, que más ha influido en el buen desarrollo de la administración de justicia en el país, una de nuestras egresadas más ilustres. Es un privilegio tenerla. Muchas gracias. Decano, muchas gracias, al contrario. Gracias por la invitación, por tus palabras que creo que son muy generosas. Un gusto volver a mi alma mater, que no solamente no estudia acá, sino que también acá le inculcan a uno la semillita de por donde uno va a hacer el desarrollo profesional, y fue aquí donde yo creo que se me prendió ese bombillo y ese gusto por el sector público, primero, pero luego por la justicia. Entonces me alegra mucho y muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos. ¿Cómo fue la universidad? Arranquemos desde el inicio. ¿Fuiste feliz? Muy feliz, muy feliz. Yo empecé en el edificio viejo, en la playita, claro. En la playita, y en los últimos años me tocó esta nueva estructura, esta nueva facultad que me trae tan buenos recuerdos de amigos, mis grandes amigos son los de la universidad, aún nos vemos, estamos muy en contacto. Profesores, unos recuerdos increíbles de los profesores que sí me quisiera detener, porque a estas alturas creo que el valor que le inculcan a sus estudiantes los profesores es la impronta que creo que dejan las universidades, o por lo menos así fue en mi caso. Recuerdo a muchos con mucho cariño, y luego en el trasegar de la vida me los he encontrado, ahora me los encuentro en los escenarios profesionales, pero siempre con ese respeto y ese agradecimiento por cómo fueron los años de universidad y lo que nos dejaron. Es una forma de ver la vida, es un modo de proceder que va transmitiéndose de generación en generación. Ahora, muchos profesores, pero no tantas profesoras en tu época, ¿no? En mi época, oye, ¿sabes que no lo había pensado? Y eso que me he dedicado un poco a impulsar a las mujeres en la rama judicial. Por supuesto. No lo había pensado. Tal vez tuve una profesora de una cosa que se llamaba, era un seminario electivo, que era la metodología de la investigación. Ella era una profesora que valoro mucho, porque al final yo me dediqué un poco a la investigación, y los demás sí, tal vez eran hombres, no tengo un recuerdo claro de mujeres. Y en la rama también, en la universidad hemos progresado mucho, ahora hay obviamente mucho más, hay una gran variedad y profesoras muy, muy distinguidas, la señora vicepresidenta de la Corte Constitucional, es todo un éxito, pero bueno, y esperamos que muy prontamente también, cuando tu espacio te lo permita, la señora expresidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Hemos hecho un esfuerzo por avanzar desde hace pues ya muchos años. La primera decana, la doctora Carolina Olarte. Claro. Pero ese esfuerzo como que nunca es suficiente. ¿Cómo logra uno avanzar eso? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en ese tema, por ejemplo, en la rama? Que yo sé que has liderado ese proceso desde las listas que elaboran, desde la
los eventos, la visibilidad, el ejemplo mismo. Sí, bueno, yo creo que el hecho de que mujeres como yo, como la doctora Paola Milies, la doctora Cristina Lombana, las 3 javerianas, hoy en día magistradas de Cortes, lleguemos, es un mensaje de que las mujeres tenemos los espacios, las competencias, las posibilidades de llegar, pero en todo caso tiene razón Decano en que sigue siendo, en particular en las esferas más altas, en las posiciones altas, se va disminuyendo la participación de mujeres. En la rama, por ejemplo, en los niveles de justicia municipal y de justicia de circuito, la proporción es 51-49, 51 a favor de las mujeres. Pero cuando ya llega uno al nivel de tribunal, ese porcentaje baja al 30%. Y cuando estamos en las cortes, ha llegado a estar en el 30%, pero no pasa de ahí. Ahora tal vez estamos en el 20 y pico, 23 tal vez, en este momento. Y bueno, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, las mujeres a veces tenemos poca confianza en los procesos, ¿cierto? Y he oído de muchas mujeres que dicen, ¿para qué nos inscribimos, por ejemplo, en los procesos de altas cortes si no nos eligen? Pero si no nos inscribimos, es imposible, se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo me ganó la lotería si no la compro? Exacto, tal cual. Pero yo creo que el esfuerzo se sigue haciendo. De hecho, nosotros en el Consejo Superior de la Judicatura, tal vez hace un año, enviamos a las Cortes, al Consejo de Estado, para la sección segunda, una lista de 10 mujeres. Sí, sí la vi. De manera que esa curul era para una mujer o una mujer. No tenía sino una posibilidad. Sí, sí. Y fue un mandó un mensaje muy importante. ¿Qué rechazo? Porque pues, yo sé que eso fuiste tú porque tú estás de presidenta. ¿Qué rechazo tuvo eso entre ciertos sectores? No, yo sinceramente, no tuvo ninguno. Sobre todo oímos voces de apoyo. Sobre todo voces de apoyo. Tanto así que ahora nos están diciendo para cuándo la próxima, claro. ¿Cierto? Y ahora tenemos abiertas listas para el Consejo de Estado, para la Corte Suprema, y nos dicen, bueno, ¿para cuándo la próxima lista de solo mujeres? Eso hay que trabajarlo, porque pues obviamente también hay unos señores muy competentes. Por supuesto, es que el ideal es que llegue la persona competente, independientemente de cualquiera, su género, su raza, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Que estamos buscando y de lograr. Hecho, permítanme una cuña, si es posible, a las mujeres y a las abogadas javerianas, ya que estamos aquí en mi universidad, que se inscriban a las listas, que quieran trabajar en la rama judicial. Necesitamos, yo creo, más abogados javerianos en la rama. Claro. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos abogados javerianos tenemos en la rama? Muy pocos. Esto es una primicia, esto fue un dato buscado. Estamos muy agradecidos con la doctora Diana. Muy pocos, decano. Nosotros tenemos 29.500 abogados en la rama judicial, aproximadamente. 30.000. Casi 30.000. Javerianos, por desgracia, solamente 148. Eso es el menos del 1%, el 0.5%, tal vez es la cifra. Sí, y obviamente menos magistrados en alta corte que empleados en los despachos. Pero en todo caso 148 es un número pequeño, ¿no? Pero también hay que decir que hemos aumentado. Yo entré al Consejo Superior de la Judicatura hace 8 años, en 2017, éramos 2 magistrados de alta corte, el doctor Luis Guillermo Guerrero y yo entré. Y ya 8 años después somos 9 magistrados. Gracias a un esfuerzo de mucha gente, liderado en mucha medida por ti. Sí, méritos de los abogados javerianos. Pero en cambio, por ejemplo, tenemos 2 jueces de circuito en todo el país de la javeriana. O sea, tenemos más magistrados en la Corte Constitucional. Que jueces de circuito. Y tenemos 3. 9. De javerianos en la Corte Constitucional son 3. Más que en la Corte Constitucional. Y tenemos más magistrados en la Corte Constitucional que en todos los jueces de circuito del país. Sí, así es. 5 jueces municipales. 5 jueces municipales. Tenemos 7 magistrados de tribunal. Sí. Magistrados siciliares sí tenemos muchos. Magistrados 24. 24. No es tanto, claro. No es tanto, pero 24. Y tenemos 28. O sea, llenamos un despacho. Un despacho de alta corte, de algunas altas cortes. Claro. Mira, 28 profesionales especializados y 73 empleados. Esos somos los javerianos en la rama judicial. Claro. ¿Y cuál es la causa? O sea, vamos a gastarle un momentico a pensar eso. O sea, porque yo diría, es muy bueno que estén donde están. Los abogados javerianos están prestando un servicio al país desde la práctica profesional,
desde las firmas de abogados, desde las compañías, desde el ejecutivo, desde las superintendencias, servicio exterior, en fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, litigio estratégico. Tenemos javerianos en todas partes, menos en la justicia. Sí. ¿Por qué? Bueno, voy a contar una anécdota. En tu experiencia, ¿qué es la más relevante de todo el país? No sé, yo, digamos, cuando yo estaba en la universidad recuerdo mucho, tal vez en una clase de Derecho Procesal, tal vez, nos preguntaba el doctor Rafael H. Gamboa, si no estoy mal, bueno, aquí nosotros éramos 100, nuestros cursos eran de 100 personas, no sé ahora cómo sea, pero en el curso éramos 100, un poquito más. ¿Quiénes aquí? 120 casos. Cada semestre. Bueno, en mi época entrábamos 100 en A, 100 en B, y luego los juntaban en 120, Sí, eso ¿cierto? A partir de segundo. Eso era, hablamos un momento de eso también, porque Sí. parte del el objetivo de estas conversaciones, como te he dicho, es contarle a los estudiantes y egresados un poco de la historia también de la facultad que no conocen. Claro. Bueno, mi época era así como le acabo de contar. Y nos preguntó en esa clase, ¿quiénes de aquí, de este salón, quieren ser jueces de la República? Y me acuerdo tanto que los 120 que estábamos ahí sentados levantamos la mano 2. Una amiga mía que hoy es profesora de la Javeriana y que además ha querido entrar a la rama judicial inscrita en las Cortes, y yo. El resto quiere ser lo que tú dices, asesor en las firmas, y a nosotros nos llamó mucho la atención, pero también fue como un motivo de orgullo, ¿no? De aquí de la Javeriana queremos 2 ser jueces. ¿Y las 2 eran mujeres? Las dos que hicimos, fuimos las únicas que levantamos la mano y aún lo recordamos con mucho orgullo y con mucho cariño también. Eso. Yo no fui jueza, finalmente, nunca fui jueza. Ahora pues estoy en el consejo, siempre trabajando en la justicia, desde el sector privado, en cooperación internacional, siempre trabajando en temas de justicia, pero no como jueza. ¿Y por qué creo yo que no entran los abogados? Yo creo que podría haber muchísimas explicaciones, pero yo me iría por 2. Una, de pronto, el desconocimiento de cómo funciona la carrera judicial. Creo que esa puede ser como una... Estoy de acuerdo. Una razón, porque no se conoce cómo funciona la carrera. Y otra cosa que tal vez no es muy conocido es como las bondades y las garantías de ser parte de la rama judicial. Creo que es un escenario poco explorado en la universidad, en ciertas universidades, que valdría la pena explotar un poco más. Tal vez estos espacios, decano, yo creo que sirven, ojalá quienes nos oigan se animen a querer trabajar en la justicia, porque estoy segura que muchos de los estudiantes en la universidad tienen esa vocación de servicio desde lo público, porque la vocación de servicio la tenemos todos, pero la vocación de servicio desde el sector público y la rama judicial es un escenario, y todos los abogados reconocemos que la justicia sostiene el Estado de Derecho, que la justicia es importante para la sociedad, para los ciudadanos. Ojalá más abogados javerianos pudieran imprimir ese sentido, esa vocación de servicio que tenemos. Claro, porque si uno mira puestos de nivel de ingreso, el salario puede ser inclusive mejor que una firma de abogados, inclusive las más grandes. Bueno, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo estoy segura que la rama judicial es de los mejores empleadores. Pagan bien. Pagamos bien, pagamos cumplido. Pagamos, ¿cómo es? De manera que yo no creo que temas a la estabilidad en la rama es extraordinaria. Se puede hacer carrera. Además, la mayor parte de los magistrados de altas cortes son rameros. Ramero es aquel que viene de la rama. Sí. Es el término técnico. Sí. Y son la mayor parte, aunque se busca un balance entre academia, ejercicio de la profesión y rama, en realidad la mayor parte estadísticamente son rameros. Sí, y yo creo que está bien. Y está bien. Está bien, porque ese es el culmen de una carrera. Es el culmen de una carrera que pueden ser 30 años para llegar hasta... Así es. Bueno, entonces, en todas las etapas del proceso están mejor o por lo menos competitivamente remunerados. Sí. La estabilidad es grande. El valor adicional de estar sirviendo al país, de prestar un servicio, porque obviamente representando un cliente también está sirviendo al país como abogado, esa es parte de la función. Así es. Pero ese es un servicio mucho más directo al país. Sí, es mucho más directo y... Ahora, eso sí, trabajan mucho.
En nuestras encuestas que hemos hecho a todos los niveles, los funcionarios de la justicia trabajan bastante. Sí, sí. A todos los niveles. Pueden trabajar incluso lo mismo que en una de las grandes firmas de abogados o en una compañía. Se trabaja duro, pero las condiciones son muy buenas. Sin duda, sí. A veces uno los oye decir, no a manera de queja, pero sí como una foto. No hay fines de semana, no hay puentes, no hay vacaciones, porque digamos, tener los conflictos de las personas en la mente, mira, hay congestión, ¿no? La justicia, pese a lo que hemos avanzado, no son las mismas cifras de siempre, pero los conflictos van aumentando mucho más rápido que nuestra oferta de justicia. Entonces hay congestión, la carga de trabajo es alta. Pero también, pues, con esa vocación de servicio lo atienden con cariño, con vocación. El talento humano de la rama judicial es muy comprometido con la ciudadanía, y creo que la rama judicial está avante por ese talento. Claro, además en general, en todas las partes hay corrupción, pero en general los funcionarios judiciales colombianos son gente proba, decente, trabajadora, juiciosa, a todos los niveles. Eso es la experiencia que yo he tenido por 30 años de interactuar con funcionarios. Y eso sí lo podemos comprobar, y eso es una afirmación certera de Candia. Bueno, pero entonces pasemos a hablar de la justicia. Y tenemos, en los últimos 20 años se ha incrementado la demanda un 280%. A ver, si uno vende empanadas y las empanadas son malas, la gente no compra las empanadas. La empanada no se vende, no hay incremento de la demanda. Si hay incremento de la demanda es porque la gente acude a la justicia porque la necesita, pero también porque encuentra una solución aquí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, la justicia tiene una imagen mucho menos positiva en la opinión pública de lo que yo creo que es la realidad y de lo que muestra el hecho cierto, incuestionable, de ese aumento de la demanda. Sí. Pero con el aumento de la demanda también viene que hoy, por ejemplo, tenemos 3.2 millones de casos al año, y despachamos 2.6, o sea, se nos queda, es como si llenamos este vaso de agua y entra más de lo que sale. Sí. Entonces tenemos un problema de muchos casos. Sí. El 75% de la jurisdicción ordinaria son ejecutivos. Sí. Entonces empieza a generarse congestión, empieza a generarse problemas de dilación, la justicia que se demora. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver ese problema? Y quisiera que tocáramos 4 o 5 cosas como ideas en el aire. No todos que esto no es un seminario académico para resolverlas, pero por lo menos dar esa conversación. A mí se me ocurren 5 o 6 opciones. O sea, cómo resolver el problema de dilación y sobrecarga y exceso de procesos. Uno podría teóricamente pensar, restringir el acceso, procesar lo sustancial, eso es difícil. Imposible. Endurecer las sanciones por litigio temerario. Hay 60.000 fallos de la jurisdicción disciplinaria, no se ve que se trata tampoco la salida, pues puede que haya un poquito de apretar las tuercas a que no haya tantas justicia temeraria. Sí. Expandir el sistema. Más jueces, más abogados, más funcionarios, más. Siempre hay que hacer más, es otra opción, ¿no es cierto? Aumentar el costo. Esa sí es una que quiero que conversemos. La Corte Constitucional tumbó el arancel judicial. Así es. Y yo creo que, con todo lo que respeto a la Corte Constitucional, creo que eso fue un error. Porque es el país subsidiando a unas empresas que usan la justicia. O expandir el uso de mecanismos alternativos. Como que esas opciones, hay trabas procesales, hay distintas opciones para ajustar. O hay otras más procesales, como por ejemplo un mejor balance entre tutela y ejecutivos, por decirlo así. ¿Cuál es la visión de quien ha dirigido la justicia? Digamos, las restrictivas son las que menos me gustan. El tema de restringir el acceso, el cobro, aun cuando compartan algunos, podría uno repensarlo, volverlo a mirar. No para todos. No para todo, habría que mirar, de pronto haya unos espacios, coincido. El tema de la oferta, sin duda,
es absolutamente necesario, porque necesario pero no exclusivo, porque es que esto no se soluciona con más cargos y más jueces, aunque sí se necesitan. Porque no tendríamos acabadero, no hay presupuesto que aguante, no hay modelos que aguanten, que vaya creciendo la demanda y la oferta. La demanda crece 300%, la oferta crece al 30%. Esa es la historia de los últimos 20 años. Esa es la historia. En los últimos años, desde que yo estaba, hemos creado más de 800 juzgados, casi 7.000 cargos permanentes, y anualmente tenemos una creación de cargos transitorios para medidas de descongestión durante el año concreto de 2.000 a 2.500 cargos, que es importante para solucionar problemáticas concretas. La sala de exposición laboral. La sala de exposición laboral que acaba de terminar duró 8 años. Sí, pero digamos, eso es un modelo distinto. Acá hablamos de cargos en los despachos que duran 9 meses, que son soluciones muy pañitos de agua tibia a problemas muy concretos. Voy a contarles, por ejemplo, un caso durante la pandemia. Durante la pandemia tuvimos un despacho en un correo electrónico cuando se fue en capacidad, tal vez quien lo administraba, quien llega encuentra 21.000 correos sin contestar. Entonces, ¿qué dice uno ahí? Bueno, el juez ni los despachos ni las personas de su equipo podían solucionar el tema. Entonces, ahí que surge una medida transitoria de descongestión, lleven allá 3 personas que saquen eso, que revisen y que dejen al día ese juzgado, y eso se lleva un tiempo determinado. Esas medidas son las que más o menos entre 2.000 y 2.500 cargos estamos creando anualmente. Bueno, y el otro es expandir acceso a los mecanismos alternativos. Doy unas cifras. Aquí las tengo porque las preparé para la reunión de hoy. En Colombia hay 2.9, casi 3 millones de procesos en la jurisdicción ordinaria, de los cuales el 35% son tutelas e impugnaciones, pero el resto son ejecutivos y pues una cosita más. Eso es el 87%. Después tenemos contencioso administrativo, tenemos 213.000 procesos, que es el 6%. Disciplinarios, 46.000 procesos, que es el 1.3%. Conciliación, 5%, 175.000. En todas las conciliaciones son las cifras de reporte obligatorio del Ministerio de Justicia. Arbitraje, el 0.02%. Y amigable composición, el 0.00002, 48 en todo. Entonces, esto nos da una pirámide o una torta, donde buena parte de lo que podríamos resolver por fuera, o no por fuera, porque hace parte de la justicia, a través de conciliación y, por ejemplo, arbitraje social, no ha logrado despegar en Colombia. ¿Qué hacemos? No ha logrado despegar, y déjame contarte que yo lideré durante muchos años la política de mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia. Sí. Durante esa época escribimos la ley 640, el registro de procedibilidad, el fortalecimiento del arbitraje, la amigable composición, con esa idea que tú estás planteando de que los mecanismos de solución de conflictos no solo ayudan a recomponer el tejido y a que el conflicto se resuelva de mejor manera, que es el propósito principal, sino que también evite que lleguen algunos conflictos a la rama judicial y digamos, coadyuvar a esa descongestión que queremos. Por razones que yo no he hecho esas evaluaciones de impacto, de continuidad, pero las cifras lo están mostrando. Esos mecanismos tienen muy poca acogida, y yo creo que ahí hay una cosa muy importante y en donde la academia y las facultades de derecho podrían apoyar mucho, que es en la formación de los abogados. Claro. Estamos formando para litigar. Para litigar. Y de hecho somos una sociedad litigiosa, nos encanta el conflicto, y ahora recientemente oía en un foro alguien que decía que a los colombianos nos encanta que un tercero nos resuelva el conflicto, y por supuesto los mecanismos son una cosa totalmente diferente, cuando menos la conciliación, claro. Ya no el arbitraje, pero sí la conciliación. Entonces necesitamos que un tercero nos solucione el conflicto, y esos quienes son mejores que los jueces, nadie. Digamos, las últimas encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas que usted conoce muy bien, decano, pues lo que muestran es que la gente sigue acudiendo a la rama judicial, ¿cierto? Y ahora recientemente en el debate de la ley de arbitraje, del Ejecutivo por arbitraje, también se decía, acudir al arbitraje se ha reducido, y nosotros sí estamos viendo un aumento. Un espectro muy pequeño de los grandes conflictos entre compañías grandes, pero no le llega
a la población. No le llega a la población, no tiene por qué llegarle El comerciante tampoco. pequeño, Es que mira, que podría hacerlo más rápido, más barato. quién sabe, porque es que mira, te voy a decir, el conflicto tú dices que son los ejecutivos. Y sí, sigue siendo el porcentaje más alto, pero saliéndonos del proceso en especial, la mayor cantidad de causas judiciales en el país son las pequeñas causas. Sí. Esos son los jueces de pequeñas causas. Empezando Tenemos por todas las jueces, tutelas. ahora que decíamos que los jueces tienen mucho trabajo, los jueces de pequeñas causas en Bogotá, por ejemplo, pueden tener 2.500 procesos. Claro. Eso es inmanejable para cualquier persona. Nosotros manejamos unos promedios de 300, 500 procesos en algunos despachos. Los de pequeñas causas pueden llegar a tener 2.500. Claro. ¿Por qué? Por la cuantía. Porque este es un país donde la cuantía son 40 salarios mínimos, esos son 40 millones de pesos, eso es harta plata. Y son el 86% de los conflictos del país son pequeñas causas. Claro. Sean ejecutivos, ordinarios, lo que sea. Claro. Esa partición me gusta mucho más. Esa es muy interesante. Y creo que ahí vale la pena, y nosotros lo hemos estudiado y lo estamos revisando, y yo creo que valdría la pena, y el Consejo Superior de la Judicatura lo puede hacer, hacer unas propuestas normativas. Tú hablabas de propuestas procesales, pero por ejemplo en este caso en concreto, por ejemplo, bajar la cuantía. Bajar la cuantía. Quitar tanta apelación. O sea, hay ciertos También procesos puede ser. que de pronto la garantía de la doble instancia, si también me deja un proceso de 10 años, yo prefiero resolverlo en 2, en única instancia. Exactamente. Eso se Eso podría es una explorar. posibilidad que también Yo creo que se podríamos puede pensar, explorar, sí. ¿no es cierto? Y otra cosa, el tema de la tutela, que tú tocabas tan claramente. Que es lo que las empresas más valoran y las personas más valoran, Y yo pero también lo que más, o sea, tiene esa doble dimensión. Sí, porque el costo del manejo de la tutela, no la tutela porque yo digo, es decir, la tutela son, un profesor decía, me lo contaron hace poco también en una anécdota, un magistrado de una corte hace años decía, la tutela es la casación de los pobres, porque la tutela les mueve, al ciudadano le mueve sus causas, se resolucionan pronto, rápido, en los términos que es. Eso es absolutamente intocable. Es 1 millón al año, casi Viva. 900.000. Ya vamos en 900.000, yo creo que terminamos este año pasando el millón, sí. Es el 35% de la jurisdicción. Que pareciera no es mucho, pero por los términos perentorios, el manejo de la tutela desplaza al manejo de los demás asuntos. Entonces ya tenemos, por ejemplo, juzgados y salas de tribunal. Voy a mencionarles, por ejemplo, las salas de familia del Tribunal de Bogotá, despachos en Cúcuta, en Norte de Santander, en donde el 75% de su carga son tutelas. Claro. Y esas tutelas, que tienen que salir en 10 días, y efectivamente salen en 10 días, pues dejan sin capacidad a los despachos para manejar los asuntos ordinarios. Esa yo creo que es la problemática actual. Porque esa problemática antigua, pero yo creo que también nos toca un poco actualizar el discurso. Yo en las últimas 2 semanas he estado en 3 o 4 seminarios y foros en donde todavía se dice que es que en la rama judicial no hay papel, que a los abogados no, eso no es verdad. Eso no es verdad. No, sí. Que las sedes de la rama no son. Yo creo que el discurso hay que actualizarlo porque nos quedamos con un discurso de hace años realmente. Y creo que en el tema de la congestión también. Porque claro, el discurso de, ¿te acuerdas? En mi época también mis profesores decían que la vida de un abogado eran casos ordinarios. Claro. Eso lo sabemos todos. Sí, eso ya no es así. Ya no es así. Nosotros estamos en el Consejo ahora terminando un estudio que hicimos reciente de tiempos y costos. Qué maravilla. Judicial. Porque ese es el único dato que no está para Colombia. Sí. Ustedes tienen datos de todo, sí. Por despacho, por jurisdicción, todo, es fantástico. Pero ese dato, hablamos de eso. Ese dato sí es el que yo he estado buscando por toda la vida. Yo creo que cuando yo entré al Consejo, tú y yo hablamos en algún momento, lo conversamos, claro. Y logramos movilizarlo dentro del Consejo. Es que es difícil de producir también. Es muy difícil. Sí. Se demora y a veces porque sale con un rezago de tiempos. En realidad lo voy a sacar ahorita, pero los cortes son de hace 3 años. Claro, y ya puede ser decir, pero en realidad también es porque un proceso en Colombia tiene 7 instancias. Sí. O sea, no son 1 ni 2 ni 3, a veces son 7. Sí. Porque usted le agrega las 2 tutelas, le agrega el recurso extraordinario, le agrega. Sí. Entonces, de pronto es una combinación estratégica transversal para mirar en qué punto estos tipos de procesos de pronto debemos cobrar para desincentivar tanto pleito. Pues de pronto, o para recoger recursos para aumentar el servicio en otro, de pronto este tipo de procesos, eliminar una segunda, tercera instancia, de pronto este tipo. Y mirar el argumento de la Corte, ¿no? Si esto nos tocaría cambiar la Constitución y ese principio de la gratuidad de la justicia,
hasta dónde lo podemos estirar. Claro, pero gratuidad, a ver, cojamos un gran banco. ¿Cuántos procesos lleva un banco? Y yo he hablado aquí, por ejemplo, con el doctor Ulises Canosa, ex vicepresidente jurídico del banco, de este tema también. Los bancos están en disposición y en capacidad, sin duda, de asumir costo. Ahí la gratuidad de la justicia, pues estamos subsidiando con tiempo, o sea, con tiempo de dilación de los procesos, a empresas muy grandes mucho, que podrían... Eso se ha hablado mucho porque es que porque no es cobrarle al ciudadano de pie. Sí, pero ahí hay varias cosas. Mira, yo estuve ahora, la Corte Suprema de Justicia hizo su encuentro este año con un lema muy bonito, que voy a repetir porque creo que pega muy bien para lo que estamos hablando. El doctor Tejera, nuestro El doctor Tejera, profesor de nuestra facultad, lo tituló La justicia somos todos. Exacto. Entonces, ¿qué significa? La justicia también son los bancos, ¿cierto? Porque yo recuerdo que, bueno, si estamos entregando créditos muy fáciles, después de la recuperación de cartera es difícil, pero no solo los bancos, también el Estado, el mismo Estado, porque es que las tutelas, ¿cuál es el nacimiento de la tutela? El gran número de tutelas no son las tutelas contra providencias judiciales, como no, decir que la tutela se nos volvió otro recurso, eso es marginal. Al lado del derecho de petición. Exacto. Por ejemplo, el derecho de petición del 1.000.000 de tutelas, 450.000 serán derechos de petición, que hay que atender, que hay que abordar, y te digo que el ciudadano, pues en realidad podría estar inerme ante la administración si el juez no ordena que le contesten sus peticiones, o que se las contesten bien, ¿no? Claro. Que le contesten. La salud, pues ni se diga. Claro, pero ahí es la justicia obrando como justicia, ahí es la justicia en su mejor expresión, y es ayudando al ciudadano a defender sus derechos frente a un Estado que a veces parece lejano en cualquier gobierno, no es este gobierno. Sí, pero lo decía porque, mira, la academia puede coger a sus abogados y enseñarles a no ser tan litigiosos. Sí. Los colegios a los niños, las cortes tienen unos procesos muy lindos de comunicación a los niños, porque es que al final eso de crea niños y tendrás adultos responsables, eso es verdad, eso es un discurso difícil, pero ese de la prevención es muy importante. Colegios que enseñan a sus hijos, a sus niños, a nuestros niños a no ser contenciosos, a poder hablar, tener un conflicto y solucionarlo. Hay unos programas muy bonitos de mediación en los colegios, las universidades sin duda. El Ejecutivo, el Estado también tiene que comprometerse en voy a contestar los derechos de petición, porque eso nos reduce aquí la conflictividad, atiende al ciudadano, pero pues obviamente redunda en descongestión. Los mismos abogados, la Comisión de Disciplina Judicial, lo que está haciendo es muy importante, está haciendo un papel muy importante de control social, de control de la profesión, que es nosotros que tenemos tan mala fama. Claro, que hay abogados que meten 3.000 tutelas en un día y eso pues, deja mucha sospecha. Exacto. Entonces digamos que al final eso de la justicia somos todos, es que todos podemos contribuir a que esto mejore. Por supuesto que adentro hacemos lo que toca, los cargos, la tecnología. Tenemos que servirnos de la tecnología lo que se pueda. No ¿Cómo va a cambiar la profesión jurídica con la inteligencia artificial? Bueno, nosotros podríamos hablar de la rama judicial y de las estadísticas esto por 7 horas, pero pues no. Sí, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero hablemos un poquito de la tecnología. ¿Qué impacto esperas tú o cómo lo estás viendo? Pues mira, yo creo que... Porque tú estás en un sitio donde puedes ver las cosas de manera muy privilegiada. Sí, yo creo que además has liderado ese tema. Sí, lo hemos liderado, creo que hemos avanzado mucho. Yo tuve el honor y la responsabilidad también de presidir el Consejo, no solo en el año pasado, sino en la pandemia. Ha sido la única doble presidenta. Doble presidenta del Consejo, un doble servicio militar, digo yo. Porque eso es una carga importante de trabajo, muy valiosa, pero importante. Y por supuesto en la pandemia fue mucho más difícil, pero hemos avanzado mucho. Yo me he reunido con asociaciones de abogados y pues eso se reconoce, no es lo mismo lo que se hace hoy a como se hacía hace tan solo 5 años, ¿cierto? Pasamos de la pita al expediente digital de verdad. En Uruguay todavía sigue con la pita. Sí, claro, sí. Y las realidades son muy distintas, ¿no? Uruguay no es Cundinamarca, creo que es mucho más chiquito. Sí. Pero hemos avanzado mucho y vamos a tener la necesidad de hacer una valoración de impacto de eso. Porque yo lo veo bien, con dificultades, con muchos retos, por supuesto,
pero ya podemos presentar una tutela desde la comodidad del hogar, claro. ¿Cierto? Ya podemos mandar una demanda, podemos enviar los memoriales por correo electrónico, con las dificultades que tiene eso, por supuesto, que no es el ideal, pero seguimos avanzando en las herramientas, las tutelas. Cuando yo llegué al Consejo Superior de la Judicatura, en el Palacio de Justicia, se parqueaba, encontraba uno todos los días a las 7 de la mañana el camión de 472 con los paquetes de tutelas que venían de todo el país a entregárselos a la Corte para el proceso de selección. Hoy en día las tutelas le llegan a la Corte por vía electrónica y eso pues tiene una cantidad de beneficios en términos de costos, de eficiencia, etc. Claro. Con muchos retos también, que pues no vamos a decir todo es perfecto, eso es un proceso de aprendizaje, llevamos tan solo 5 años, fue muy a las carreras como todo el mundo dice, pero hemos avanzado mucho. Y ahora tendremos que medir los impactos, porque es que en realidad sí queremos que todas estas herramientas sirvan para reducir tiempos, para que el juez esté dedicado en lo importante y no redactando actas o transcribiendo actas, que eso la inteligencia artificial permite mucho. Pero también tener muy en claro que la inteligencia artificial no va a reemplazar al juez. No lo puede hacer jamás. La supervisión humana va a estar siempre presente y mucho más en el tema de justicia, donde están de por medio los derechos de las personas, derechos fundamentales, ¿no? No es cualquier derecho, los derechos básicos de las personas. Entonces creo que sí vamos a avanzar, pero creo que tenemos que avanzar con mucha responsabilidad, con mucha, no diría lento, pero sí con cautela, con responsabilidad, tal vez sea la palabra. ¿Cómo se avanzó en la digitalización? Sí. O sea, yo imagino que la redacción y el facilitamiento del proceso de producir un resultado, un auto, una sentencia, con el apoyo de la inteligencia artificial, será un proceso que arranque con pilotos. ¿Han pensado algo de eso? Sí, ya nosotros estamos, de hecho, iniciamos un proyecto muy bonito que se llama Justicia Lab, que es un laboratorio de innovación. Un laboratorio de innovación en donde podamos no solo ensayar y hacer algunos pilotos, sino también vincular, digamos, toda esa creatividad que hay en la rama judicial, y me imagino que así será en todos los sectores. Los jóvenes que trabajan en la rama judicial está rejuveneciendo, obviamente, ¿cierto? Claro. Entonces, la cantidad de creativos, de jueces innovadores que dicen tengo este problema y ponen a su sustanciador que también le encanta cacharrear. Yo que tengo los años que tengo, soy cacharrera. Ahora esta juventud... Pero tú lo has sido desde hace años. Sí. Desde la corporación excelente. Sí, siempre me ha gustado, pero fíjate que ahora... yo estando en esta posición y ver que en los municipios más alejados te dicen, mire, tenía este problema y encontré esta solución, y poderlas potenciar y hacer pilotos y inyectarles presupuesto, claro, capital, y seguramente, y ojalá extenderlo al país, eso enriquece la rama, y yo creo que así hacia allá vamos, está bien, pero también no se puede en todo. No podemos utilizar la inteligencia artificial para reemplazar, ya lo dijo la Corte, lo dijimos nosotros en nuestro acuerdo, para reemplazar la valoración probatoria, ¿cierto? Eso no puede ser. Entonces tenemos que, digamos, ser conscientes de hasta dónde sirve la tecnología y para qué sirve y para qué no. Eso yo creo que va a ser clave. Esa es la pregunta. Yo creo que con esa vamos a empezar. Y la pregunta siguiente es, hablamos un poquito de la justicia penal. ¿Qué tan cierto sigue siendo que un juez penal tiene el problema, y un fiscal sobre todo, el problema del cuello de botella en la policía judicial, ya sea CTI, Digino, que puede demorarse 3 años, y ya cuando ocurren los 3 años el proceso se dilató y la cosa no funcionó? ¿Cuál es el principal problema? Porque esos son los argumentos que se ha esgrimido con más... Sí, no he ido recientemente, digamos, en la fiscalía, pero sí es un tema que salta cada vez que se habla de estos temas, ¿no? De estos asuntos penales, que hay algunos cuellos de botella en la fiscalía. Pero no solo de tiempo, sino también de capacidades, digamos, de interpretaciones, incluso normativas, diferencias de criterios, obviamente. Yo creo que por la estadística sí podría haber como un desbalance todavía en el sistema penal acusatorio entre unos y otros, defensores, policía judicial, fiscales, hemos terminado jueces. De ajustar el modelo. El modelo tampoco, y el mapa judicial tampoco, claro. Porque eso sí que lo he hablado con la fiscalía.
y hay lugares en donde tenemos jueces pero no fiscales, o al revés, tenemos fiscales pero no jueces. Claro. El mapa todavía no ha logrado, o CTI, o medicina legal, o tantos actores que hay en el sistema penal. Fíjate, por ejemplo, que en este proceso del expediente electrónico y del litigio en línea en la rama judicial, para nosotros el área más complicada es el área penal. Claro. Porque son muchos actores, entonces poner, hacer interoperar los sistemas de la fiscalía, de la policía, de la policía judicial, de la medicina legal con los de los jueces es seguramente el esfuerzo más grande que vayamos a tener que hacer por esa complejidad. Y obviamente todavía eso persiste, Bueno, una última pregunta, porque yo sé que el tiempo de la doctora Diana es limitado. Un estudiante entra primer semestre aquí, ve este video y dice, yo quiero ser como ella. ¿Qué consejo le das? Bueno, yo diría que si me ven y dicen, yo quiero ser magistrada del Consejo Superior de la Judicatura o quiero ser magistrada de la Corte, sigan el sueño, se puede, hay que prepararse, hay que estudiar. Este es un tema no solo de conocimiento, sino de vivencia. Después de mis 8 años acá en el Consejo Superior, pero muchos años en la Corporación de Excelencia en la Justicia, en el Ministerio de Justicia, todo el tema de justicia, sí hay mucho conocimiento y uno se prepara cada día, pero aprender de cada vivencia y voy a volver a decir lo mismo, imprimirle al trabajo que uno escoja esa ética del trabajo, ese compromiso social que la Javeriana nos imprime en nuestras aulas, con los profesores, con los decanos. Eso yo creo que es la llave para poder lograr esas metas. Muchas gracias. Gracias, decano, por la invitación. No, qué placer. Encantada. Y qué honor tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias.